Antes de comenzar a estudiar el tema, es necesario aclarar que no existe un consenso sobre la definición de paraíso fiscal. Sin embargo, después de haber estudiado las definiciones que ofrecen diversos autores, creemos que la más oportuna la ofrece Inspiration 2018. Esta organización menciona que los paraísos fiscales son territorios cuyos sistemas tributarios favorecen de manera especial a sus no residentes, tanto personas físicas como artistas, deportistas o famosos, como entidades jurídicas, es decir, organizaciones o empresas. Asimismo, el economista Amílcar Ferreira 2015 menciona que estos poseen tres características. En primer lugar, no cobran impuestos sobre esos fondos, tienen un sistema impositivo diferenciado para residentes y para no residentes. No cobran impuestos o cobran un impuesto insignificante, nominal. En segundo lugar, son poco transparentes en el sentido de que no piden conocer la identidad de los depositantes necesariamente. Pueden ser, por ejemplo, cuentas numeradas o pueden ser cuentas abiertas con un seudónimo o pueden ser cuentas abiertas a nombre de una sociedad donde los accionistas de esa sociedad no son conocidos, no son declarados ante el banco y nada más quedan en poder del apoderado, que normalmente es un abogado del paraíso fiscal. Y lo tercero es que no cooperan con las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos depósitos. Amparados en el secreto bancario, se convierten prácticamente en lugares inexpugnables para las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos fondos. La principal razón por la que estas personas físicas y jurídicas utilizan los paraísos fiscales es el evadir el pago de impuestos. Esta actividad se puede realizar de manera legal e ilegal. Cuando se realiza por la primera vía se le denomina elusión fiscal, mientras que cuando se realiza por la segunda se le denomina evasión fiscal. Para ocultar dinero en un paraíso fiscal solo necesitarás crear una o varias sociedades holding, o sea, compañías cuya única función es administrar los bienes de tu empresa. Pongamos que eres una multinacional que fabrica pelotas de playa como esta. Te cuesta $2 hacer una pelota, pero las vendes en 12, aunque no quieres pagar los impuestos por los $10 que ganas de beneficio. Así que te inventas empresas filiales ficticias y las abres en paraísos donde no tributan para hinchar el coste de las pelotas. Y pues, como fabricar una pelota te sale carísimo, no pagas. También puedes ocultar tu dinero como particular. Debes crear una sociedad offshore mediante abogados, algo que suena muy complicado pero que no lo es tanto. De hecho, con menos de $175 puedes tener la tuya en apenas 2 días, sin preguntas y respetando tu confidencialidad en todo momento. Algunos de los despachos legales que ofrecen estos servicios son Mossack Fonseca en Panamá o Appleby en todo el mundo. Tal vez lo recuerdes por los escándalos de Panama y Paradise Papers, así que ahora no son los más seguros, pero hay muchos otros. Muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez el término paraíso fiscal. Sin embargo, cometemos el error de creer que es algo que está lejos de nosotros o que no nos afecta y por lo tanto no le damos la importancia que debería. Pero es todo lo contrario. La verdad es que el dinero invertido en paraísos fiscales es dinero que nos corresponde como sociedad. Según Cultura Colectiva 2017, el 9,8% del PIB mundial está desaparecido, lo que equivale a $7.4 billones, es decir, 7 veces el PIB de México, que está en lugares como este. Asimismo, Ferreira 2015 menciona que el 25% de todos los depósitos del mundo están en paraísos fiscales. Tristemente, el sistema económico se ha contaminado para favorecer los intereses de los poderosos, y es entendible, ya que está siendo controlado por una minoría que vela solo por sus propios intereses. Pero la gente necesita conocer esta problemática para unirse y exigir a los gobiernos la toma de medidas contra estas actividades. Aunque suene raro para algunos, la manera en que más se lleva a cabo es por los medios legales, haciendo uso de los vericuetos y vacíos legales de los que muchas veces son cómplices los gobiernos. Estos últimos tienen en gran medida la culpa, pues están conscientes de este problema y no se han preocupado porque haya leyes que obliguen a las grandes empresas a pagar lo que les corresponde y a cerrar los resquicios del sistema fiscal internacional de los que se aprovechan las grandes empresas. Según la Oxfam 2016, el entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos $7,6 billones. La lista de paraísos fiscales varía, pues cada país tiene una lista de territorios que considera como tal. Sin embargo, el índice de secreto financiero, una evaluación de centros financieros globales emitidas por la Tax Justice Network en 2018, ubica entre los 10 paraísos fiscales más grandes del mundo a Suiza, Estados Unidos, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Alemania, Taiwán, Dubái y Guernsey. No todos los paraísos fiscales son tan exóticos ni están tan vigilados. El minúsculo estado de Delaware en Estados Unidos, con solo 1 millón de habitantes, alberga la sede de 290 de las 500 empresas más importantes del mundo porque no pagan ni un centavo. Pero podemos encontrar paraísos por todo el mundo, como en América, Europa y Asia. La evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas priva a los gobiernos de miles de millones de dólares, dando lugar a un rápido aumento en la desigualdad, pues es un problema que imposibilita la recaudación impositiva en regiones ricas y pobres, dinero que podría utilizarse para fines sociales y para el crecimiento y desarrollo económico de estos países. De acuerdo con la Oxfam, solo los países pobres podrían recaudar al menos $100,000 millones cada año en impuestos, dinero suficiente para financiar la educación de 124 millones de niños y niñas sin escolarizar. Los paraísos fiscales son una forma de elusión y evasión de impuestos y, como sabemos, el impuesto es un tributo que tiene el objetivo de financiar los gastos de un estado, gastos que se realizan o se deberían de realizar para beneficio de los habitantes del mismo, y la falta de ingreso por recaudación de impuestos genera un déficit en el presupuesto gubernamental, lo que impide promover programas para combatir la pobreza y la desigualdad económica y social. Aunado a esto, debemos tener en cuenta que los paraísos solo están volviendo más ricos a los ricos, porque a diferencia del resto de la población no pagan impuestos
impuestos. Estas personas y empresas multinacionales siempre encuentran la manera de obtener beneficios y ventajas competitivas. Según el Oxfam 2016, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. Y problemáticas como los paraísos fiscales contribuyen a que esta enorme brecha de desigualdad no se pueda reducir. La desigualdad es un problema social y económico que ha ido evolucionando significativamente en las últimas décadas. Según datos del Oxfam 2018, el 82% de la riqueza mundial generada durante el año pasado fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras que el 50% más pobre no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. Lo anterior ha tenido fuertes consecuencias a escala global, ya que la alta desigualdad de ingresos disminuye las oportunidades educativas para las personas con menor poder adquisitivo, manteniendo el nivel de capital humano y el nivel de especialización más bajo de lo que sería óptimo para el crecimiento económico. Según la BBC 2011, la crisis de 2008 fue causada por una serie de factores, incluyendo fallas en la regulación financiera y la gestión empresarial, así como la falta de entendimiento del sistema financiero por parte de los diseñadores de políticas. Las crisis no solamente afectan al país donde se originan, sino que tienen un efecto dominó en todo el mundo. Según una evidencia empírica, la diferencia de ingresos puede aumentar la probabilidad de dichas crisis. Sin embargo, ¿qué otros factores influyen para aumentar la desigualdad en el mundo? La respuesta es los paraísos fiscales, los cuales dan lugar a la alta desigualdad y a las crisis financieras. Según Gabriel Zucman, aprendiz del economista francés Thomas Piketty, los paraísos fiscales son el corazón de las crisis financieras, presupuestarias y democráticas. En el curso de los últimos 5 años, en Irlanda y Chipre, 2 centros offshore con sistemas financieros hipertrofiados, los bancos han ido a la quiebra, sumando a millones de habitantes en la pobreza. Debido a la gran cantidad de impuestos exigidos a contribuyentes, estos tratan de encontrar formas de evitar y reducir sus obligaciones tributarias. La principal preocupación de las empresas es mitigar el impacto de los altos impuestos y controles, y esto justifica el uso de paraísos fiscales como refugio a los impuestos cada vez más altos. ¿Sabes qué ocurriría si sacáramos a la luz todo el dinero que grandes empresas internacionales consiguen desviar a paraísos fiscales y por lo tanto no declaran? Que recuperaríamos miles de millones de euros para invertir en escuelas y universidades. En hospitales, para todos y todas. En protección social. Y en cooperación internacional. Queremos que el dinero que no ves se invierta a las personas. Personas como tú. Entra en eldinerokenoves.org y exige a grandes empresas internacionales que abandonen su presencia en paraísos fiscales. Saca a la luz el dinero que no ves. Diferentes investigaciones han expresado el gran impacto negativo que tienen estos en nuestra economía global. Los efectos negativos son mayores para los países en desarrollo que para otros países. Hay muchas razones para esto. La reducción de los ingresos del gobierno tendrá un mayor costo social para los países en desarrollo que para los países industrializados. En tales países, oportunidades de ingresos representados por paraísos fiscales para el sector privado en realidad contribuyen a la reducción del ingreso privado. El daño es especialmente grande en países con instituciones públicas débiles, en países con gobierno presidencial y en países con democracias inestables. Las personas físicas o morales que reciben un ingreso desmesurado usualmente recurren a paraísos fiscales en donde se les otorga una tasa impositiva más baja de lo que sería en sus países de origen. El contador público certificado Mariano Morelos afirma que una empresa o persona física puede aperturar una empresa en otro país. La legislación tributaria mexicana tiene establecido cuáles son los países con bajo régimen de imposición fiscal, no es un ocultismo. Sin embargo, este tipo de acciones son sumamente egoístas por parte de los mismos, ya que si llegaran a contribuir, el presupuesto gubernamental aumentaría considerablemente. Ángela Chávez, internacionalista que actualmente labora en el Centro para América Latina en el Atlantic Council, opina que al permitir una fuga de capital, el gobierno se queda inmovilizado por falta de recursos que podrían ser utilizados para ayudar en programas educativos, de salud y de infraestructura que impulsarían el desarrollo de la sociedad. De la misma forma, al existir paraísos fiscales, permitimos que las compañías o individuos no paguen sus debidos impuestos o tribunas establecidos por la ley y por lo tanto les permitimos que aquellos que tienen dinero mantengan su riqueza sin hacer su contribución social, mientras que aquellos sectores más bajos podrían beneficiarse de esos recursos. En cuanto a la relación de los paraísos fiscales con la ya mencionada desigualdad social, la licenciada Laura Olazarán menciona que esto favorece el incremento de la brecha económica que existe en la actualidad. Sin duda, la desigualdad social no se genera solamente en los países donde se origina el capital, sino que tampoco aporta ningún beneficio a los países hacia donde se destina dicho dinero. A pesar de que existen múltiples paraísos fiscales que no son tan necesitados de un aporte monetario como Suiza, Mónaco, Luxemburgo, entre otros, también se puede ver el otro lado de la moneda al estudiar el impacto que tendría una tasa impositiva mayor en los países fiscales con menor desarrollo económico. Los paraísos fiscales no solamente han tenido efectos negativos, los países considerados como paraísos fiscales han disfrutado de tasas de crecimiento económico muy rápidas que coinciden con las entradas dramáticas de inversión extranjera. Los paraísos fiscales promediaron 3.3% anual del crecimiento real del PIB per cápita desde 1982 a 1999. Después de este análisis de la problemática, creemos que es oportuno preguntarnos ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Existe una cooperación y un interés realmente auténtico por parte de las autoridades gubernamentales que también están implicadas en dichos paraísos fiscales para erradicar el problema? Sin duda alguna, las personas beneficiadas seguirán depositando sus grandes utilidades en estos centros, ya que es lo económicamente racional. Sin embargo, ¿de quién es la responsabilidad de luchar contra la gran brecha de desigualdad? Los paraísos fiscales son una problemática de carácter mundial que afecta desde estados hasta individuos. La ambición de los ricos por seguirlo siendo está causando que el resto de la población mundial no pueda aumentar su riqueza. La ilusión de evasión de impuestos trae como resultado una serie de consecuencias desfavorables para el resto de la población. Los impuestos son un factor muy importante para que los estados puedan desarrollarse
y ofrecer a las personas que los habitan mejores condiciones de vida. El sistema económico se ha contaminado para favorecer los intereses de los más poderosos. Estos paraísos solo están diseñados para un sector exclusivo de la población, los más adinerados. El resto de la población está obligada a pagar sus impuestos, lo cual solo contribuye a esta creciente brecha.